Bienvenidos a Alemania con acento, el programa de entrevistas de DW Deutsche Welle, en donde tenemos como invitados a latinoamericanos que viven en Europa, todos ellos apasionados por lo que hacen, porque lo hacen tan bien que se destacan. Y nosotros creamos un espacio para que ustedes que están del otro lado del mundo sepan que hay mucha gente latinoamericana que nos representa de la mejor manera. Y hoy quizás alguien que ustedes ya hayan visto varias veces en DW Deutsche Welle, porque es una de las caras del noticiero de este canal del Jornal, es venezolana, ya lo van a ver en este maravilloso acento, y es mi colega, amiga Silvia Cabrera. Bienvenida a Alemania con acento. Gracias, Pía. Y bienvenido a un nuevo formato donde tú eres noticia. ¿Hace mucho que no te entrevistan? Hace muchísimo tiempo, y la verdad es que me siento un poco rara, ¿no? Porque siempre yo soy la que preparo el programa, siempre soy yo la que hago las preguntas, y ahora como que me siento que al paredón. Sentite cómoda que no, que de ninguna manera que este es tu programa. Cuando la gente te ve en DW Deutsche Welle haciendo noticias, ¿te escriben? ¿Qué dicen los televidentes? ¿Cómo es el feedback? ¿Qué te escriben, por ejemplo? Bueno, me escribe muchísima gente, sobre todo en el Twitter. Y es un mensaje que me encanta porque me llega directo y hay una conversación como muy directa y muy inmediata, ¿no? Y bueno, muchísima gente está feliz de que yo sea venezolana, sobre todo los venezolanos, y que esté aquí, se sienten como representados. A veces es como demasiado lo que me ponen, ¿no? Porque es como, bueno, qué bueno que estás allá, que nos estás representando como país, es como demasiado, ¿no? Para uno. Pero tengo mensajes muy bonitos de gente también de Chile, de Guatemala, y además me siguen mucho, y hay unos que son muy férreos. Sí, y que además me critican, ¿no? Cuando me equivoco, o cuando digo algo que no es, o cuando doy una cifra que digo algo que no es, y me escriben inmediatamente y me corrigen. Bueno, me alegro un montón, qué suerte que tenés. Oye, ¿te acordás de algún programa aquí en DW Deutsche Welle que no se olvidará fácilmente haciendo las noticias? Porque pasa tanto en estos momentos en este mundo que yo digo que cada vez uno necesita más concentración como para poder informar realmente con responsabilidad. Claro, bueno, la verdad es que recuerdo varios, pero uno, por ejemplo, fue la muerte de Chávez. ¿Siendo venezolana? Sí, siendo venezolana. La verdad es que fue casualidad, por supuesto, uno nunca... Chávez ya estaba enfermo y uno pensaba que en cualquier momento podía pasar, pero justamente el día que murió me tocó estar trabajando aquí y di la noticia yo, ¿no? Y la verdad es que bueno, todo el cambio que se estaba dando o que podía darse en Venezuela era como muy... era un momento muy histórico, ¿no? Y me sentí, bueno... Preocupada, aliviada, preocupada, con gran responsabilidad por la noticia. Claro, todo eso sí. Movida, conmovida. Bueno, la verdad es que ya había tiempo como para uno imaginarse que eso venía, ¿no? Claro. De todas maneras, bueno, es un ser humano y por supuesto, además, padeciendo de un cáncer tremendo, por supuesto que uno se conmueve, pero en ese momento uno es periodista. Claro. Y como que tienes la noticia y los hechos como noticia y los manejas como noticia y no como, bueno, como alguien que se muere, ¿no? Como no mezclas los sentimientos con el trabajo. Y hablando como periodista, Silvia Cabrera, aquí en DW Deutsche Welle, sos licenciada en comunicación y tenés un doctorado en ciencias políticas que lo hiciste aquí en Alemania. ¿Hay algún tema que seguís en especial, aparte de estos programas especiales que dijiste que no se te van a olvidar nunca, algo que a vos te interese personalmente de lo que está pasando en el mundo? Bueno, la verdad es que a mí me interesa sobre todo los medios de comunicación y cómo los medios de comunicación funcionan. Claro, trabajan su agenda informativa, ¿no? Y siempre trato un poco de analizar los medios o los periódicos un poco más allá de las noticias, ¿no? Ver cómo un poco reestructuran sus páginas, ves qué noticia está saliendo, qué noticia entra. Un poco, sí, yo sigo mucho las noticias, pero en ese sentido, ¿no? Siempre estoy un poco más del otro lado. Interesante. Silvia, bienvenida a Alemania con acento. Viste que no es tan difícil, nos estás contando cosas maravillosas y súper interesantes. Te hemos ido a visitar a un día de tu trabajo. Vamos a mostrar un reportaje tuyo para que nuestra gente, Silvia Carrera, que es mi invitada hoy en Alemania con acento, para que ustedes sepan cómo es un día aquí en la ciudad de Berlín de esta venezolana. Adelante, por favor. La televisión sin maquillaje no es posible. Rutina para Silvia Cabrera. La venezolana está varias veces a la semana frente a la cámara en la Deutsche Welle. Mucha gente se imagina que uno viene y hace el noticiero y ya, listo, a la hora te vas. Y resulta que son 10 horas de trabajo
en los que prácticamente no tienes tiempo ni de comer, porque está llegando noticias, estás escribiendo, estás cambiando temas y bueno, estás todo el tiempo trabajando. O sea que no es tan fácil. Ajuste final de los textos. Silvia escribe los suyos propios. En pocos minutos estará frente a la cámara. Silvia presentará el programa de noticias de la televisión alemana Deutsche Welle. ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a DW Deutsche Welle. Yo soy Silvia Cabrera. Comenzamos con los titulares más importantes del día. Una hora más tarde, cambio de escenario. Rodaje directamente enfrente del Parlamento alemán para el magazine Berlín Político. Silvia repasa con la redactora de turno el desarrollo del rodaje. En Venezuela también trabajó como periodista. Hace 11 años consiguió una beca de estudio en Alemania y se quedó. Un rodaje al aire libre es algo particular. Viento, luz cambiante, bajas temperaturas. Un desafío para todo el equipo. También para Silvia, para quien, a pesar de su larga experiencia, cada rodaje es siempre una experiencia excitante. La tarde está reservada para su hijo, Lucas. Lucas tiene un aprendizaje bilingüe. Concurre a una escuela hispano-alemana, pero en su casa se habla solo español. Su hijo ha conocido la patria de su mamá, Venezuela, únicamente durante las vacaciones, pero le encanta, a pesar de su caótico tráfico. Nosotros siempre jugamos a que esto es como Caracas, esta ciudad que está aquí, y hacemos como un caos y muchísimos autos y todos allí en la calle, y todos tocan la corneta y se apuran, y uno le dice, ¡pi, pi, pi, apúrate! ¿Y qué dice el otro? ¡Pasa por arriba! ¡Pasa por arriba! ¡Si estás tan apurado, apúrate! Y no hay nada mejor que una mesa bien servida. Silvia procura pasar el mayor tiempo posible con su familia. Su hermana Cecilia ha venido por unos días de visita a Alemania. También Manuel, el esposo de Silvia, es venezolano. Ambos extrañan su patria, sobre todo la luz. Pero en días soleados sí que pueden imaginarse continuar viviendo en Berlín. Y aquí la ven, a Silvia Cabrera, colega en DW Deutsche Welle, una de las caras de jornal, de las noticias en la cadena alemana, con sede aquí en la ciudad de Berlín, y es mi invitada en Alemania con acento. Hablemos un poco de, porque te vimos al principio del reportaje trabajando, trabajando duramente, con muchísima concentración, y al mismo tiempo otra Silvia muy relajada con la familia. Hablemos de la posibilidad que te dan algunos países de Europa como para poder hacer las dos cosas al mismo tiempo, los contratos de trabajo. ¿Cómo puede llegar una periodista a este nivel, donde estás en contacto plenamente con noticias fuertísimas y al mismo tiempo tener tiempo con la familia? ¿Es compatible? Bueno, claro que es compatible, y es maravillosa esa oportunidad que te pueden dar acá, porque en Alemania, por ejemplo, la mayoría de los periodistas trabajan como freelance o como libres, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, no. Nosotros pertenecemos a la nómina del canal y trabajamos de lunes a viernes y los fines de semana también. Y bueno, como todos los periodistas, no hay vacaciones de Navidad, no hay vacaciones de Semana Santa, o sea, trabajamos igual que los médicos, con guardias. Y aquí todo lo contrario, aquí pues tenemos muchos días libres. En esos días libres pues la gente que no tiene familia hace otros trabajos, y los que tenemos familias lo aprovechamos al máximo. Yo, por ejemplo, con mi hijo estoy todo el tiempo que sea posible. ¿Te sentís privilegiada? Me imagino que sí, pero cuando hablas, por ejemplo, con otras colegas en Venezuela y en América Latina, pues siempre uno tiene contacto, ¿no? con los conocidos, claro, y los colegas. ¿Qué dicen de esta forma de trabajar? Bueno, resulta un poco difícil de entenderlo, ¿no? Claro. Sí, resulta muy, muy difícil, porque además también está la otra parte, ¿no? Que es la estabilidad, porque bueno, cuando tú eres fijo en un canal, también eso te genera mucha estabilidad y mucha seguridad. Cuando no estás fijo y estás freelance, te permite hacer muchísimas otras cosas, pero es un poco delicado, ¿no? Y bueno, sí, muchísima gente dice, ¡ay, qué maravilla! Además en Deutsche Welle, en Alemania, con días libres, como suena perfecto. Claro, privilegiados en el sistema de trabajo, pero quizás no tan privilegiados cuando hablamos de la familia y el apoyo familiar que uno quizás no tiene estando tan lejos, ¿no? Por supuesto, porque sí. Está la otra cara de la moneda. ¿Cómo lo sentís vos? Teniendo una familia, o sea, se extraña, o sea, no hay ¿tenés un apoyo familiar? Bueno, lo de la familia siempre es muy, muy duro, es muy difícil. Primero, bueno, cuando tengo, por ejemplo, niños pequeños y viniendo de Latinoamérica, en Latinoamérica todo el mundo de la familia te echa una mano con tu hijo, ¿no? Y aquí ya, bueno, es muy difícil porque tienes que ya
ver cómo haces si de pronto está enfermo, si tiene fiebre y tienes que ir a trabajar, con quién lo dejas. Es un poco complicado eso. También, por ejemplo, en las vacaciones, si tuvieras, no sé, una mamá que tiene casa en la playa, se va con la mamá, con la abuela, pero si no, no. Y por otro lado, vivir acá tan lejos también, bueno, estás sola, ¿no? Estás solo para todo, no solamente para criar un niño, sino para todo. Estamos hablando de niños y vos nos mandaste una foto maravillosa. A ver, señora directora, si me puede ayudar acá. Estaba chiquito, tu Sí. nene. A ver. Ese fue el primer viaje de Lucas, de mi hijo, a la isla de Margarita. Pero, a ver, ¿él nació aquí? No, Lucas nació en Venezuela. Ya yo vivía aquí en Alemania, pero me fui a Venezuela a tenerlo. ¿Y por qué eso? Por lo mismo, porque aquí estoy sola. Lucas iba a nacer en enero y enero es uno de los meses para mí más depresivos porque, bueno, es muy frío, no hay luz. Mi madre podía venir, pero muy poco tiempo. Entonces yo dije, mira, me voy a Venezuela y lo tuve allá. Nosotros somos 7 hermanos. Uy, Dios mío. Y yo soy la menor de todos. Entonces, bueno, todo el mundo estaba esperando ese nieto, ese sobrino con tantas ganas y dije, no. Hablemos de las cosas positivas, por ejemplo, de tener hijos acá, que me imagino que será la diferencia, o sea, la seguridad que te pueden dar, por ejemplo, los espacios públicos, los trenes, las vías de comunicación, y una escuela gratis en 2 idiomas, porque tu hijo aprende al mismo tiempo en una escuela aquí en Alemania perfectamente el español y perfectamente el alemán. Sí, es una escuela bilingüe, es la Europaschule. Y aprende, tiene 10 horas a la semana el español como primera lengua y al principio, en la primera clase, tiene el alemán como segunda lengua. O sea, le está aprendiendo a leer y a escribir ahora en español, pero todas las demás actividades se hacen en alemán y es una maravilla. O sea, además, la escuela te queda al lado. O sea, a nosotros nos queda 2 cuadras de mi casa y podemos ir y venir caminando sin ningún problema y tiene un nivel excelente, la verdad. Otra foto de la familia, porque hoy estamos hablando con una periodista, pero sobre la familia, cómo es el vivir como periodista acá, cómo es tener una familia bilingüe aquí en un país que no es el tuyo, cómo es sentirte bien en un país que no es el tuyo, cuáles son los pros y los contras. Pero me imagino que lo que vamos a ver ahora, creo que es tu hermana. Estos son momentos lindos cuando viene la familia a visitarte, señora directora, con la puerta de Brandenburgo. Sí, atrás. esa es mi hermana la que está como... ¿Qué dicen? Yo la sigo a ella. Vos le seguís a ella, perdón, ¿qué dicen de Berlín? ¿Qué les gusta? ¿Qué les mostrás? Bueno, ¿Cómo la vendés? Por supuesto, no, por supuesto que me termino agotadísima. La última vez dije, me encanta que vengan a visitarme, pero por favor no más. Porque termino muy cansada y además pasa algo particular que la gente cuando viene de Venezuela dice, bueno, pero un viaje tan largo tengo que aprovecharlo y por lo menos 2 o 3 meses voy a estar. Pero 2 o 3 meses de vacaciones, o sea, es como que te sacan de tu rutina y cambia completamente tu vida. Entonces, a veces es mucho. Y ahora como periodista, porque claro, estamos recibiendo constantemente noticias de Venezuela. Es un país, como dicen en Cuba, candela, es un país que está candente, es un país donde está muy polarizado en estos momentos. Entonces, me imagino que te debe mover emocionalmente bastante. Muchísimo. ¿Sí? Sí, muchísimo. ¿Cómo manejas esta emoción y al mismo tiempo, como periodista, tratar de que algunos temas no te toquen, ¿no? Claro, bueno, en el caso venezolano me golpea muy fuerte y ahí a veces no lo veo como periodista, sino ya como venezolana. Y, por ejemplo, este año que las protestas comenzaron desde febrero y todavía siguen protestas y además la delincuencia está desbordada allá en Venezuela y a cada rato conoces a alguien que muere por el AMPA, son temas que me golpean muchísimo y que a veces, bueno, cambio de ánimo siempre. ¿Tenés especial cuidado cuando presentás de pensar las cosas? Sí, por supuesto. 2 o 3 veces, ya que estás emocionalmente afectada? Sí. Y estoy, sobre todo con el caso venezolano, escribo y leo las noticias, pero con muchísimo cuidado, sí. O sea, porque tampoco quiero, el caso venezolano es muy delicado y siendo venezolana no quiero que esas emociones se metan allí, ¿no? Y que sea bien objetivo. Bueno, es difícil decirlo, pero yo intento ser lo más neutral posible. Está bien, hay una historia que me gustaría contarles. Yo no la sabía, me enteré a través tuya, que hay una disputa entre el gobierno venezolano y el alemán por una piedra.
llamada la piedra de Cueca, que parece que para tu país es muy importante y está aquí. Y mientras vos me contestás esta disputa un poco rara que tienen estos dos países, ¿no?, por una piedra, vamos a ver, señor director, imágenes de aquí, de esta piedra. Contame, ¿qué es? ¿Qué disputa hay? ¿Qué problemas hay? ¿Qué es lo que está pasando entre Alemania y Venezuela? Bueno, esta piedra tiene un gran significado para el pueblo Pemón, que es un grupo indígena venezolano. Se supone que esta piedra representa la abuela del pueblo Pemón y por... Aquí esta vez las imágenes estos son los indígenas venezolanos protestando, me imagino. Y esta piedra fue cedida por el gobierno de Rafael Caldera, que fue el gobierno que antecede al de Hugo Chávez, y fue cedida a un artista alemán para un proyecto que tiene aquí en Berlín. Interesantísimo. ¿Y ahora cómo estamos? ¿Quieren la piedra de vuelta? ¿Sabes? Sí. Bueno, ahora la verdad es que es un caso bastante complicado que tiene siempre medias verdades, ¿no? Y medias verdades y medias mentiras, si se pueden decir así. Uno se hace muchísimas preguntas sobre este caso. Una de las preguntas que uno se pudiera hacer es, por ejemplo, ¿qué llevó a este señor, a este artista alemán, a escoger una piedra que supuestamente tiene tanto significado espiritual para un pueblo? Para el pueblo Pemón. No puede ser por el azar, ¿no? Es lo primero que uno le viene, porque además es un proyecto, el proyecto de este señor es un proyecto que está dentro de ese movimiento New Age, y uno pudiera pensar, y yo creo que es así, que, busca un poco más ese sentido ancestral que tiene la piedra y esos poderes supuestamente sobrenaturales que tiene la piedra. Sin embargo, pues ahí también lo que se refleja es un poco el modo de actuar del gobierno venezolano también, digo yo, porque... ¿Dejaron llevar la piedra o no? ¿O se la llevaron los alemanes? No. Son dos cosas. Primero, entregaron la piedra en el gobierno de Rafael Caldera. Me imagino que funcionarios que no tienen ni idea qué significa eso, que están en Caracas en una ministerio, claro, en un ministerio, en una oficina, y no tienen ni idea de lo que significa, y entregaron la piedra. Pero por otro lado, aquí se refleja un poco el poder que siguen teniendo algunos sujetos y algunas instituciones por encima de esos pueblos y esas culturas que están siempre o que se han mantenido siempre en condiciones desiguales, ¿no? También todo este problema refleja un poco toda la lucha que ha tenido el gobierno de Hugo Chávez. Es un poco la propaganda del gobierno de Hugo Chávez que se ha estado tratando de hacer para mantener esa lucha por venezolana, claro, y decir, bueno, traemos la piedra a este pueblo Pemón, estamos luchando por ellos, y al final es un poco de propaganda, ¿no? Porque si tú te vas a Venezuela, el pueblo Pemón sufre está en las mismas situaciones que hace muchos años atrás, o sea, no han mejorado para nada. Entonces, bueno, estás luchando por traer la piedra, pero ¿qué haces por el grupo que está allá en Venezuela, ¿no? Entendido perfectamente. Hablando de relaciones bilaterales, por ejemplo, entre Venezuela y Alemania, ¿cuál es la posición del gobierno alemán en estos momentos frente a lo que está pasando en Venezuela? Bueno, yo creo que Latinoamérica no está ahorita en la agenda política alemana. ¿Europea ahorita la agenda o alemana? Bueno, hay muchas diferencias. Yo hablo del caso alemán porque estoy acá y creo que no está dentro de la agenda política alemana el caso venezolano y quizás tampoco el caso latinoamericano. Alemania ahorita está concentrada sobre todo, por ejemplo, en el conflicto de Siria, el conflicto de Ucrania, el conflicto de Irak. Esos son los temas fundamentales ahora acá en Alemania. Sin embargo, yo creo que a partir de la presidencia de Maduro, han estado ya con otros ojos y con otra mirada hacia Venezuela, sobre todo porque, bueno, se ha visto que es un gobierno que en teoría es una democracia, pero que tiene muchísimos signos de autoritarismo, ¿no? Y se ve, por ejemplo, en los últimos hechos con las protestas en Venezuela, con las protestas sociales. Los últimos 2 o 3 artículos que hayas leído, por ejemplo, en la prensa europea o en la prensa alemana sobre Venezuela,
Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De cómo es la crítica? ¿Cuál es la posición? Sí, bueno, ahora como te decía, porque podemos dividir las noticias que han salido de Venezuela un poco como antes de Maduro con el gobierno de Hugo Chávez y ahora. Y antes con el gobierno de Hugo Chávez, por ejemplo, Alemania y los distintos periódicos alemanes veían aquello como, bueno, una revolución de corte socialista, que buscaban el bien del pueblo, la lucha contra el capitalismo salvaje y que podía ser, y la podía ser unificación bueno, latinoamericana. ¿no? También, claro, y que podía ser bueno y tenían esperanzas, estaban esperando a ver qué pasaba. También Chávez era un gran... Era un gran orador. Sí, por supuesto, y también era un hombre que atraía muchísimo a las masas. Era y mi eso próxima gustaba, pregunta, ¿no? ¿cuál es el secreto del Chávez? ¿Cuál fue el secreto de Chávez? Vos que sos venezolana y lo estudiaste, Yo creo tenés que un eso, esposo ¿no? experto en este tema. Antes de pasar Sí, a él hablar... es el experto, yo no, pero bueno, creo que sí, creo que Chávez era un encantador de serpientes, como dice, ¿no? Era eso, o sea, atraía a multitudes, o sea, tú podías estar en contra de Chávez, pero cuando te lo encontrabas de frente, como que nada, caías rendido, ¿no? Porque de verdad que era un hombre con una simpatía y con una espontaneidad que bueno, uno tenía que gustarle, tenía que reírse de las cosas. Y cuando decidieron venir a Alemania como familia, ¿caíste rendida frente a ¿Alemania? No, la verdad es que... ¿O costó? ¿O fue un Oye, proceso? yo no sé si la gente cae rendida a Alemania. Alemania es complicada. Por eso te pregunto. Alemania es como esas casas que tú de pronto llegas a una casa y no sé, siempre está como muy fría, como que te parece un poco extraña, como que no sabes si te vas a quedar o no te vas a quedar. Y hay otras casas, por ejemplo, que desde que entras te provoca tomarte el café, la torta, el almuerzo, la cena y no irte de ahí, Ojo, ¿no? en esas casas también te podés asfixiar. Por supuesto. En estas casas alemanas por ahí te quedás un poco más de tiempo. Quiero mostrarle a nuestra gente, porque uno de los primeros lugares cuando decidiste, a ver, ya te voy a preguntar por qué se vinieron ustedes, pero quiero mostrar imágenes lindas de Alemania, del primer lugar donde viniste, que era la ciudad de Gotinga, donde aprendiste el alemán, ¿no? Te hicieron hacer un curso especial de alemán porque vos te presentaste para una beca para el doctorado. Exacto. Te aceptaron y al primer lugar donde llegó mi invitada en Alemania con acento, mi amiga Silvia Cabrera, acá es este lugar. Veámoslo, a ver qué les parece. Ay, no sabía que teníamos. Sí, teníamos que... Silvia Cabrera es mi invitada en Alemania con acento, es una de las caras del jornal en DW Deutsche Welle, hoy sentada aquí conmigo para contarme su historia de cómo llegó, cómo sigue siendo una periodista aquí en un país hablando un idioma que no es el suyo y al mismo tiempo teniendo éxito. El alemán lo aprendiste en esta ciudad que recién hemos visto, que es la ciudad de Gotinga. Es un cuento de hadas, debe ser bastante diferente desde Caracas, Venezuela, a una ciudad de los hermanos Grimm, no sé. Sí, bueno, la verdad es que el cambio fue fuerte. Yo venía de trabajar como presentadora también de noticias en Venezuela. Tenía un programa de radio, tenía un ritmo de vida, pero bueno, como el que puede llevar uno en Caracas o en Ciudad de México, terrible con el estrés, y de pronto dije, ya está, no quiero más, o sea, necesito una pausa, y mi esposo y yo ganamos una beca con el DAD, una fundación alemana, y nos vinimos y caímos ahí en Gotinga. ¿Te puedo hacer una pregunta? La decisión de irse de Venezuela, ¿era una decisión porque el cansancio físico, porque ya no querías más ese ritmo de vida, o tiene una pequeña connotación política, o no era un detonante? No, para nada. Mira. Quizás porque el último año tuve yo muchísimo trabajo. Fue el año del 2002 con el golpe de Estado contra Hugo Chávez y después el 2003 que fue el paro de la empresa petrolera o de la industria petrolera venezolana, y fue un trabajo
tan grande, tan agotador, que yo dije, es el momento de hacer una pausa y tomarlo para mí, para seguir desarrollándome como profesional y no... Y seguir creciendo al final, ¿no? Ahora, qué suerte que tuvieron de los dos al mismo tiempo, Sí. vos y tu esposo, ganar esta beca de esta fundación. Sí, y la verdad es que fue casi todo esfuerzo mío porque me empeñé. Es que si nos escucha, no sé qué dirá. Bueno, no importa. No, él sabe, a veces me da las gracias, a veces no, pero él sabe. Depende del día y depende del tiempo. Mira, hay una foto tuya que quiero mostrar, que es cuando estás recibiendo, no sé, creo que el doctorado. Contame, porque el doctorado no lo hiciste en Berlín. ¿Cómo es hacer un doctorado en Alemania? Es la cosa más difícil que hay. No, yo estaba inscrita en la Universidad de Rostock. Ahí, es en el norte de Alemania. Sí, en el norte de Alemania, que todo el mundo, siempre dicen Oxford. No. Oxford, no. Cambridge. No, Rostock, la verdad es que caí ahí en Rostock porque un profesor alemán venezolano me puso en contacto con otro profesor alemán, uno de los pocos que trabaja aquí en América Latina, en Alemania. Y él me abrió las puertas y me permitió hacer el doctorado con él. Aquí uno no busca primero a la universidad, sino que busca al profesor, le presentas el proyecto que quieres investigar y él pues decide si va con sus intereses o a él le interesa ese tema que tú estás proponiendo. El tema tuyo era el poder de los medios, el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela entre 1998 y 2002. Sí, yo hice mi doctorado en ciencias políticas, pero como vengo del periodismo, traté de hacer comunicación política, de unir el periodismo con la política y investigué cuál fue el rol de los medios en el conflicto político venezolano del 2002 con el golpe de Estado. Sí. ¿Se extraña a Chávez? En Venezuela muchísima gente lo extraña. Para mí yo creo que fue una época y que es necesario un cambio. Venezuela pide un cambio, sí. ¿Y el secreto de su éxito cuál fue? Pues tuvo un discurso muy populista que en algunos casos yo creo que sí dio resultado porque en algunos casos llegó a las minorías y la gente se sintió que alguien que era igual a ellos estaba ahí en Miraflores con el poder, ¿no? Y eso, y eso le dio fuerza y les dio voz en una sociedad que jamás tuvieron voz. Pero en su momento es un cambio que trajo cambios a toda la América Latina. Yo te lo digo como argentina. Vos trabajaste también como periodista en el Palacio de Miraflores, que es la sede de gobierno. En otra época completamente distinta. ¿Cuáles eran los temas en aquella época cuando trabajabas? Si comparás tu época de trabajo con los temas que tocabas y los temas que se tocan hoy en día, ¿qué diferencia ves vos? Bueno, en esa época era la época del bipartidismo venezolano, que era Acción Democrática y COPEI. Sin embargo, fue una época muy complicada porque era el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que además él lo sacan de Miraflores, lo sacan de la presidencia de la República por un caso de corrupción. Entonces fue un momento muy tenso políticamente hablando en el país y era mi primer trabajo, ¿no? Yo tendría, no sé, 25, 26 años y fue para mí de verdad emocionante y aprendí muchísimo. ¿Qué dicen los colegas, por ejemplo, tuyos en Venezuela? En ese puesto hoy que vos tuviste, ¿se puede hacer periodismo independiente hoy en día en Venezuela en 2014? En el puesto que tuve dentro de Miraflores, bueno, yo creo que es que nunca se hace, porque ahí nosotros trabajamos, lo que yo te estoy diciendo, yo hacía periodismo institucional, o sea, yo trabajaba para Miraflores. Está bien. O sea, que quizás un periodista igual no. Después, dentro del canal privado donde trabajé, sí también cubrí Miraflores como reportera. Y sí, era completamente distinto. Trabajé con el gobierno de Rafael Caldera y sí, se manejaban las cosas muy distintas a ahora. Se podía decir que sí había un poco de censura con el gobierno de Caldera, pero jamás como hoy, jamás. Es lo que era mi pregunta, la cambio. ¿Qué comentan los colegas en Venezuela? Que seguro tenés muchísimas amigas. ¿Qué dicen ellos? ¿Hay libertad de prensa hoy en día en Venezuela o no? ¿Qué dicen los colegas? Vos estás afuera, estás lejos, claro. O sea...
Es muy difícil trabajar ahora en Venezuela, la censura es muy fuerte. De hecho, el último reporte de la ONG Reporteros Sin Fronteras ponen a Venezuela en el puesto número 117 de 179 países en cuanto a la libertad de información. Se maneja muchísimo el control, el gobierno controla y censura los medios de comunicación privados, aunque siguen siendo la gran mayoría los medios privados, pues no están trabajando con libertad porque están controlados y manejados por el gobierno. ¿Cómo está tu familia allá? Bueno, me imagino que sufriendo como todos los venezolanos el día a día, ¿no? Cada vez se hace más difícil, hay desabastecimiento, Lo que te quería no se preguntar, encuentran los ¿se nota la productos escasez? básicos, se nota y es difícil. Tengo un amigo venezolano que acaba de llegar de Venezuela y me dijo, mira, estaba de pronto en el supermercado y dijeron, acaba de llegar la leche, y resulta que el supermercado se revoluciona porque entregan 1 litro de leche por persona. Entonces, bueno, imagínate, si tú tienes 3 niños en casa. O 7 hermanos como tu caso. O 7 hermanos como fue mi familia, o sea, no te alcanza para nada el litro de leche. Y así está todo. Por ejemplo, el papel higiénico desapareció en Venezuela. Es muy difícil tener No son papel esos mitos urbanos que No son leemos en los mitos. diarios, yo como no... No son mitos, es una realidad muy triste además que se está viviendo. Vos presentás al mismo tiempo un magazine que también vimos al principio del reportaje que se llama Berlín Político. Comparando un poco, no sé si puede comparar Venezuela, pero vos sos periodista, venís también has estudiado, tenés doctorado en ciencias políticas. ¿Qué es lo que más te atrae de la política alemana que en estos momentos está dirigiendo Europa? Claro, aquí se da el debate. El debate político existe en este país y eso me gusta, ¿no? Que se puede discernir, se puede tener opiniones completamente distintas, se escuchan las distintas fracciones dentro del Parlamento, participan y se escuchan. En Venezuela ahorita no sucede eso, ¿no? En Venezuela todas las instituciones están dominadas por el gobierno, por el gobierno de Nicolás Maduro y no hay disenso. O no se permite, por lo menos. ¿Y tu hijo te dice, mamá, vamos a Venezuela? Sí, ¿Se van de vacaciones a Venezuela? Después está la parte tan... El sueño de él. Él quiere... Todo el tiempo me lo está diciendo y es muy duro, es muy fuerte, ¿sabes? En los últimos 2 años estuvo yendo a Venezuela con su papá de vacaciones y yo no pude ir porque estaba trabajando, claro. Y ya el año pasado no fue y este año tampoco y él no entiende él no entiende por qué no podemos ir a Venezuela en este momento y la verdad es que no quiero ir porque en el fondo me da miedo que pase algo, que estemos viviendo acá y de pronto lleguemos al país y nos pase algo. En estos días un turista alemán llegó a Venezuela, tomó un taxi hasta uno de los hoteles más importantes y lo mataron en la puerta del hotel. Igual pasó con una chica venezolana que era actriz, que vivía en Miami y se fue de vacaciones a Venezuela y la mataron en una carretera también. Entonces yo digo, bueno, yo ahora que estoy tan lejos y que tengo una vida acá y que estoy haciendo una vida acá, me voy a exponer en este momento. Me voy a llevar a mi hijo para ver si le pasa algo. Es muy doloroso porque allá también está mi familia y él me lo dice. Cuando yo trato de explicarles y a veces, bueno, intento buscar palabras que sean un poco para él a sus 7 años y que las pueda entender y a veces simplemente digo, mira, es que es muy peligroso, no podemos ir porque nos puede pasar algo. Y dice, bueno, pero ¿y a la tía Maru? A la tía Maru también le puede pasar. Entonces yo digo, bueno, pero es que la tía Maru es grande y bueno, y comienza toda una discusión, ¿no? Pero para mí es fuerte cuando él me confronta con esas cosas. Respiremos profundo, dejemos a la familia de lado, hablemos de las cosas lindas que por ahí te puede ofrecer un poco este país, porque vos también fuera del estudio nos decías que te encanta la ópera, te encanta el teatro. Hemos preparado un reportaje para vos sobre el arte, la música y la cultura que ofrece, por ejemplo, el vivir en una ciudad como esta, donde la cultura está tan subvencionada y donde no hay miedo a hacer cosas totalmente extravagantes. Les vamos a presentar a nuestro público, elegimos La Flauta Mágica, porque es uno de las obras quizás más conocidas que conoce todo el mundo. Y vamos a presentarles a ustedes La Flauta Mágica de Mozart en un diseño totalmente diferente y después seguimos hablando sobre la cultura, la familia, el vivir en Venezuela
y el vivir en Europa. Adelante, por favor. Normalmente Susanne Andrade pone en escena obras de teatro con su característico humor británico. Por primera vez trabaja en una ópera. Un gran escenario, decenas de técnicos y cantantes. Conoció la flauta mágica de Mozart solo por internet. Lo primero que vi de la flauta mágica fue un clip en YouTube. Era la escena en la que Papageno y Papagena se encuentran por primera vez. Ambos iban vestidos como pájaros gigantes y cuando lo vi pensé, no, Dios mío, no vamos a hacer lo mismo. Así que intentamos por todos los medios evitar todos los tópicos que una y otra vez se emplean en la flauta mágica para conseguir crear algo realmente original. Susanne Andrade y su compañía 1927 crean mundos de fantasía eliminando completamente la escenografía y la utilería clásicas. Así, cine, interpretación y música dialogan en una especie de enorme cómic. Para conseguir la ilusión perfecta, la directora y los cantantes invirtieron mucho tiempo para compaginar los movimientos con las animaciones. Detrás de tanta tecnología se esconde mucho trabajo manual. Paul Barrett comenzó hace un año a dibujar las imágenes. Luego se animaron con la computadora para proyectarlas más tarde. En cada función se pasan unas 800 secuencias. Para cada uno de los movimientos de la secuencia animada, alguien tiene que apretar un botón. La animación tiene que ajustarse a la música. Así que es algo completamente diferente de una película de dibujos animados. Aquí cada secuencia tiene que ser activada por separado. Al igual que en las películas mudas, los textos se visualizan en una pantalla. Una reminiscencia de los años 20, así como los personajes que parecen sacados de una película de horror. Una princesa Pamina de pelo corto y un monostatos que más bien se asemeja a Nosferatu. En esta versión de la flauta mágica se mezclan el negro humor británico, el cine expresionista y el cuento moderno. ¿Y qué mezcla esta versión de la flauta mágica de Mozart? Bueno, fue premiada, las críticas fueron fantásticas. Estoy con mi invitada en Alemania con acento, Silvia Cabrera, periodista de DW Deutsche Welle. ¿La viste? No la vi, pero casualmente tenemos entradas para dentro de un mes. Bueno, en julio se agotaron todas las entradas, pero ¿Hay tiempo para disfrutar el arte y la música aquí en Berlín? Por supuesto. Después de... Mira, ¿sabes qué dicen? Que en Berlín cada día hay 1.500 actividades culturales que uno puede... Bueno, por supuesto, no puedes ir a las 1.500, pero hay 1.500 actividades de las que tú puedes disfrutar en esta ciudad. Berlín es increíble con eso. Y muchos dicen que ya ni siquiera se compara con París, que era como la gran ciudad, ¿no? Que ahorita Berlín está llevándose a todo el mundo por delante. Silvia, estás en el lugar indicado para vivir, así que disfruta muchísimo este tiempo. Espero que te quedes mucho más pensando. ¿Algún momento juegan, coquetean con la idea de en algún momento volver a Venezuela? Por ahora no. Los jefes te están escuchando, así que tené cuidado con lo que decís, no. Que te queremos mantener acá en DW Deutsche Welle. No, por ahora, la verdad, no. Estamos muy bien aquí en Alemania y creo que por ahora no regresamos. Hay dos fotos. Una foto, a ver, señora directora, si tenemos tiempo, miren. Esta, a ver, maravillosa foto. A ver, esperen. La boda. Tu boda, así nos despedimos. Esta es una boda venezolana, esta es una boda de fin de siglo. Esta es además de princesa. Yo quería tener un vestido así, lo tuve y era feliz.
Bueno, te quiero agradecer porque con esta foto quería terminar mostrando a esta familia. Y no me iba a casar por la iglesia y fue por mi madre que me casé por la iglesia y mira, ahora me pudiera casar otra vez por la iglesia todas las veces que bueno, tengo otra fuera foto. necesario. A ver, señora directora, ya que estas me encantó la boda. Estas bodas no existen. A ver, la otra foto del auto, porque esta sí que parece una foto antigua como si fuesen nuestros padres. Claro. Pero estos sos vos. Impresionante. Bueno, lo que pasa es que yo no soy tan pequeña como tú crees. Ay, escúchame, ¿sigue habiendo estas bodas? Ay, sí, por supuesto. Tradición. Claro, y la gente lo da todo y pide crédito en el banco y lo que sea por hacer esas grandes bodas. Impresionante. Y las bodas y los bautizos y las primeras comuniones. Quizás en España, en Italia, donde somos tan parecidos sí, aquí no, a nosotros, pero ya en estas tierras nórdicas. Para nada. Para nada, ¿o no? Y me he acostumbrado a eso. Me encantan las piñatas súper sencillas que hay aquí en Alemania. No se vuelve más sencillo. La salsa... ¿La extrañás? ¿El baile? Por supuesto, los amigos, siempre. La calle, todo, el baile, todo el eso. ron. Y las arepas, y los tostones, y las tajadas fritas, todo, me encanta. Silvia Cabrera, ya tengo hambre. Muchísimas gracias por haber venido a Alemania con acento. Que sigan los éxitos. Te vemos en el noticiero de Deutsche Welle. A ver qué noticias nos traes. Y a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en una nueva edición de Alemania con acento, donde presentamos a latinoamericanos que tienen una historia para contar en este viejo continente que a veces no es nada fácil sobrevivir aquí. Escríbanos, nosotros muy agradecidos de todos sus comentarios. Hoy tuvimos a una venezolana aquí con nosotros, un país que está muy dividido, un país que tiene muchísimos problemas. Ella dio su versión. Cuéntenos qué piensan ustedes de lo que está pasando también en Latinoamérica. Nos pueden ubicar a través de Twitter, a través de vía email, por ejemplo, acento@dw.de. Twitter es mucho más fácil, mucho más rápido. Lo escuchábamos a Silvia, que todos los mensajes llegan hoy en día vía Twitter, así que @dw_español es nuestra dirección de Twitter o #acentodw, así nos encuentran ustedes también. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la semana que viene con un invitado más. Silvia, gracias. Gracias a ti.